All right, here we go. Welcome, especially people here at Diamond Mountain. Nice to see you. Bienvenidos a todos, especialmente los que están aquí en Diamond Mountain. Buenos días. Algunas personas hace mucho que no los veo. Everybody online, thank you for being here. And I had Gracias por estar sleep aquí. last night Y no pude dormir el día de ayer because something was bothering me. porque algo me estaba And molestando. some new idea, of course. Por supuesto que era una nueva idea. I was thinking about Y estaba yo pensando acerca de los mantras del Buda de la medicina. I was thinking about what was the Y estaba pensando cuál most amazing mantras I ever saw. cuál es el mantra más asombroso que he visto en la vida. Y pensé que a lo mejor les gustaría I saberlo. saw many high Porque yo he visto muchos altos maestros, grandes maestros y sus mantras. many high teachers doing Muchos maestros elevados que hacen mantras y que hacen cosas asombrosas. it was 1996. Entonces, era en 1996 My teacher's baseball team, y el equipo de béisbol de mi maestro, New York Mets. los New York Mets, By the way, you guys are too young, but por cierto, ustedes son muy jóvenes, pero era el peor equipo del mundo. I think they lost. They have Me the record parece que still. perdieron, bueno, todavía tienen un récord de perder 17 juegos todos en cadena. Y rompieron el récord de la historia. Y mi maestro decidió apoyarlos. He was doing mantras the whole season. Y él estuvo haciendo mantras durante toda la temporada y comenzó a llover y empezaron a ganar y otra vez a ganar y finalmente lograron, ALCS. alcanzaron el LCS, los preliminares de la Serie Mundial. So one of his favorite Así que uno de sus favoritos, el bateador favorito se llamaba okay. Dale Strawberry, ¿ok? I don't know. My teacher's going like this. Y no sé, mi maestro estaba así, haciendo I'm esto. like, Rinpoche, that's cheating. Yo estaba pensando, Rinpoche, eso es hacer trampa. I don't care. You know? Entonces no me importa. And Y then él he estaba says, haciendo esto y después estaba, what's the farthest wall in the whole stadium? ¿cuál es la pared más lejana en todo el estadio? Hit in ¿Cuál sería la mejor jugada, el mejor golpe de la pelota? Y yo le diría, en el campo derecho, en el build higher. Stadium Shy y lo más alto que se pueda, más arriba que la barda. It's impossible to hit a Así que sería imposible pegarle una pelota por arriba del... Y él estaba pensando, la barda del campo derecho, la barda del campo derecho, y él estaba siguiendo hacer esto. Y después llegó el que pichea. very famous. Ese es el pitcher. Nadie podía, nadie podía contra él. Y luego le pegó a la pelota y, bueno, luego, If you ok, look si tú ves ACI logo, arriba del logo de ACI y vas hacia la derecha, puedes ver la pelota. okay, and you can see they built the wall higher. Y puedes ver que hicieron la pared más alta en el campo derecho. Esa es una pared adicional. Y nadie puede pegarle arriba de esa pared. Y la pelota no estaba tan lejos para pegarle a la pelota. Y él estaba haciendo esto. And then Y entonces, the ball is over the green sign. la pelota estaba arriba del letrero verde. Like goes, Y solamente hizo esto. ¡Puc! and it went over and he hit a home run, and they Y won. pasó y fueron un home run y ganaron la Serie Mundial. Impossible, totally impossible. Imposible, totalmente imposible. Así que ese es el mejor mantra que yo jamás haya presenciado. Y el más importante también. Entonces, Talk about vamos a estar hablando this acerca nice de Buddha practice. I esta práctica del Buda de la medicina. Me parece don't que like superstition personally. no me gusta la superstición, lo supersticioso. No me gusta que el budismo se haga supersticioso y eso me molesta mucho. I don't like it, you know, when people Y no me gusta. Y la gente que escribe cosas, prenden incienso y entonces piensan, espero que mi enemigo se le rompa el brazo mañana. A mí no me gustan estas cosas y yo no creo en esto. but it's true we are going to do Pero es verdad que vamos a hacer mantras del Buda de la medicina y es verdad que vamos a intentar ayudar a la gente, a curar a la gente de la enfermedad. for me it's difficult. Y para mí es I don't difícil. feel comfortable with it. No me siento muy cómodo con esto. Puedo entender hacer mantras para Stop the suffering of the detener el sufrimiento de todo el mundo stop your death or o para detener tu muerte o cosas I hope así. my uncle
Pero para decir que espero que el resfriado de mi tío sea mejor mañana y después estar desilusionado cuando el mantra no funciona, no sé, a mí todo se siente como supersticioso y nunca me ha gustado. Y francamente yo nunca tuve atracción por el Buda de la medicina. Mis amigos me preguntaron si lo enseñaba y sí tengo una iniciación de un lama muy, muy alto cuando yo era muy joven. Así que sí tengo esa enseñanza y se me otorgó esa enseñanza. Y también creo en la práctica del Buda de la medicina, pero me parece que tienes que comprenderlo para que funcione. Me parece que si lo haces como una superstición, no va a funcionar. O solo sería algo como supersticioso. Y como que solo, ya sabes, en Estados Unidos si tienes una pata de conejo, te da buena suerte. Pobrecito del conejo, al conejo no le dio buena suerte. Pero ¿puede el Buda de la medicina, de la práctica, funcionar? Yo diría sí. Pero para que este funcione, tienes que comprender la vacuidad, tienes que estudiar la vacuidad. Así que es como un matrimonio entre el Buda de la medicina y la perfección de la sabiduría. No puedes practicar el Buda de la medicina porque no va a funcionar para ti si no comprendes la perfección de la sabiduría, la vacuidad. Y después intentas hacer la vacuidad, pero tampoco te importa la demás gente, entonces eso estaría muy extraño. Entonces, me parece que van juntos muy lindo, de una manera muy linda. Es una combinación muy hermosa y me encanta que la gente me haya pedido que lo enseñara. Así que la idea que tengo es la de vamos a continuar. Hola, Jenny. Gracias por todo. La idea es que yo le pregunté a Tim, ¿cuántas clases del Buda de la medicina tengo que dar y cuántas clases de Nagarjuna tendría que dar? Porque hemos estado leyendo el mejor libro escrito en el mundo de la vacuidad, que es de la sabiduría. Y yo le dije, bueno, ¿cuántas clases cada una? Y le dije, bueno, yo estaba pensando 6 clases de sabiduría y 4 clases del Buda de la medicina. Así que yo comencé a prepararme. Y de pronto me di cuenta, ¿sabes? Ese helix, esto mágico, como me di cuenta que lo podía entretejer y enseñarlo junto y sería maravilloso. Así que yo siento que hay una manera en que ustedes pueden, se puede enseñar entretejidos. Así que eso es lo que vamos a hacer. En vez de mitad y mitad, simplemente los vamos a entretejer. Y vamos a tener una buena dosis de enseñanzas de la vacuidad y una buena dosis de las enseñanzas del Buda de la medicina. Me parece que va a ser muy hermosa. Yo estoy sumamente emocionado. Tiré a la basura las primeras clases que preparé y ya sabes, las reemplacé, que es así como puedes hacer que Tim y Ale se vuelvan locos. Y parece que funciona. Así que cambié todas las clases. Así que vamos a repasar la sabiduría y las enseñanzas del Buda de la medicina juntos, como cuando haces una trenza, bueno, si tienes pelo. Así que vamos a hacer esto. Y hemos ya visto algo de sabiduría. Comenzamos hace como 4 sesiones. Estoy utilizando un comentario por Choni Lama Dragdishep. Me parece que es uno de los mejores comentaristas, los mejores escritores en la historia. Él tenía sueños de volar al este y dar enseñanzas sobre la vacuidad, y es de eso hace 400 años. Y él no sabía nada de América ni nada de eso, pero tenía muchos sueños acerca de esto. Es un maravilloso escritor, ¿correcto? Tiene un estilo como del oeste, donde es mucho más sencillo para que nosotros entendamos. Así que escribió una maravillosa explicación de la sabiduría. Sabiduría es un poema realmente muy largo y tiene 27 secciones del poema, 27 diferentes temas.
Y me parece que es el mejor, es el mejor libro que existe en la historia. Lo hemos estado utilizando últimamente. Estamos grabando, me parece que es el proyecto del pavo real. Es del proyecto de Seiji Araujo y su esposa, Noor Ibrahim. Y vimos la poesía de Rumi y otros poemas. Los enseñamos durante 2 años. Tuvimos un gran proyecto en ruso. Y de pronto tuvimos esta idea de enfocarnos en cómo ser un buen padre. Y me parece que será muy bueno para enseñarlo, porque yo no sé absolutamente nada del tema. Así que alguien dijo, bueno, pero has tenido miles de hijos, que sí, es probablemente verdad, pero este último mes hemos estado grabando algunos de los episodios y salió muy lindo. Estoy muy contento con esto. Y vamos a tener poesía de Ariana Garjuna y después poesía de Rumi. Él escribió en persa y en árabe en Turquía, y Noor lo puede leer. Ella creció hablando árabe, así que ella va a traducir alguna de su poesía. La mayoría de su poesía ha sido traducida del persa, de los idiomas de Irán. Y está traduciendo eso, algo que no ha sido traducido antes. Y también de Gibran Jalil Gibran, si lo conoces. Y después, el sabio está trabajando en 2 poemas, Tamark Shila, que es un maestro, y Shantideva. Así que, de cualquier manera, he estado trabajando en la sabiduría, en el libro de la sabiduría últimamente, y estamos como al 80%. Estamos en el capítulo 20. En los últimos 4 años hemos repasado 22 capítulos, perdón, 21. Así que voy a estar enseñando de la sabiduría junto con el Buda de la medicina. Y me parece que te va a ayudar a la práctica del Buda de la medicina para que funcione. Así que vamos a estar trabajando en eso. Y la práctica del Buda de la medicina, trabajamos muy duro. Tenemos un equipo que ha trabajado muy duro, nuestro equipo de traducción. Han estado juntos durante 7 o 8 años. Y yo diseñé el proyecto de traducción cuando yo tenía 22 años, hace como 100 años. Y nunca pude obtener fondos para esto. Pero hace como 8 años obtuve fondos para esto. Así que pude contratar algunos traductores. Y ahora tengo 12 traductores traduciendo los grandes libros. Elegimos un libro para cada una de las escuelas para cubrir 25 siglos y está funcionando muy bien. Nos hemos divertido mucho en estas clases. Me parece que nos reunimos nos reuníamos 3 veces al año y lo enseñamos durante 2 semanas, y enseñaba yo durante más de 5 clases, y era mucho para mí y mucho para todos porque hicimos 1,200 clases, dimos 1,200 clases y cada clase es sumamente compleja. Elegimos libros de cada una de las eras del budismo. Nunca nadie ha intentado hacer esto. Esto fue Shinsan, del maestro Shinsan. Así que cubrimos todo eso. Cada era de budismo tenía su propio lenguaje, así que el lenguaje que utilizan para los primeros 100 años es diferente para los siguientes 100 años. Y hemos hecho todas, porque estoy intentando transmitir todos esos idiomas que yo aprendí en el curso de Geshe y después. Así que estamos trabajando en esto, y esta mañana vamos a estar dando una clase con Ben Kramer. Y él está traduciendo un texto sumamente complicado. Lo puedes decir con la teoría perceptual, cómo es que vemos la cosa, cómo es que percibimos las cosas. Y es una clase muy hermosa, es un tema muy lindo. Así que vamos a estar haciendo eso después de esta clase. Esta clase va hasta las 7:15. Después hacemos preguntas y respuestas por 15 minutos. Después tomamos un descanso de media hora aquí en Arizona.
Y después comenzamos la clase de Shonsang Tower. Él tradujo la clase de budismo en una torre en China que se llamaba Shenzhen. Y vamos a cambiar a su clase, ¿ok? Muy bien. Así que terminamos 21 capítulos de sabiduría. Y la manera en que me gustaría iniciar esta clase, cuando yo tengo pequeños imágenes para ayudarles a recordar las cosas, yo les llamo idioms, que es una idea de imagen. Y aquí tenemos la primera. Sí, conectando los puntos. Así que yo quiero comenzar con sabiduría. Me gustaría comenzar con la sabiduría. Por cierto, el libro nada más se llama Prajnana. Por favor, repitan Prajnana. Eso se traduce, eso significa sabiduría. Y Nagarjuna era extremadamente económico en sus palabras. Él no desperdiciaba palabras. Su poesía es muy al punto, es muy delgada, es muy flaquita. No agrega palabras adicionales y cada verso de su poesía es como un misterio. Cada línea es como un misterio y sumamente profundo. Y lo puedes leer toda tu vida y cada vez que la leas encuentras algo más. Entonces vamos a repasar sus versos de esta manera, muchos de sus versos. Y la estructura de su libro es también un misterio. Cada poema, cada verso es un misterio. Y hay cientos de versos. Pero ¿por qué puso los versos en ese orden? También es un misterio. Y yo pensé que tal vez pudiéramos divertirnos aquí intentando descubrir el misterio. Estamos en los últimos, en el último cuarto, en el último 25% de su libro. No creo que lo vayamos a terminar esta vez, pero nos vamos a acercar mucho. Y después, en el quinto término, que probablemente será el año que entre, vamos a terminar su libro. Y después, lo que vamos a hacer, todavía no lo sé. Para el Buda de la Medicina, nuestro equipo de traducción tradujo los 2 sutras del Buda de la Medicina. Solamente hay 2 sutras que sobrevivieron para el Buda de la Medicina. Y uno de ellos encontramos el sánscrito en una estupa de piedra en Afganistán. Y fue escrita en corteza de árbol. Fue grabada en la corteza del árbol antes de que hubiera papel. Y encontramos esa copia. El proyecto de John Brady ha sido sumamente importante para nuestros proyectos. Y Aisha Koufalos, la esposa de Anatol, ha sido sumamente útil en encontrar estos libros. Así que hemos encontrado 2 de los libros y hemos traducido ambos y los publicamos juntos. Eso fue mucho trabajo. No sé, eso fue como miles de horas de trabajo. Y la terminamos, lo publicamos y es un libro muy hermoso. Si lo adquieres, es la práctica del Buda de la Medicina. Y después, no sé cuántos años, no sé, como más de 500, como 2000 años después, en el Tíbet, ellos dicen que el Buda de la Medicina apareció nuevamente por primera vez al 5º Dalai Lama, que vivió como, no sé, como hace como 400 años o algo así. Y él fue un gran maestro en budismo. Él escribió cientos de libros. Y él estaba interesado porque él estudió todos los tipos de budismos en el Tíbet. Era un escolar Sakya, un erudito Sakya, era un erudito Gelugpa, de Niguma, y él construyó el Palacio de Potala, él y su asistente. Y es una historia muy hermosa. Estaba yo pensando en contarles esa historia en algún momento, solamente tengo que trabajar en ella. Es una historia sumamente linda de cómo hizo esto. La parte que a mí me gusta son los últimos 12 años de su vida. Estaba muerto.
Y su asistente encontró un actor que se veía como él. Y esa es una historia sumamente interesante. Pero fue un gran erudito. De hecho, Aisha y Nick Lashaw, perdón, y Ben Kramer han estado trabajando en sus libros acerca de esto hace como 2 años. Y es una tradición que él encontró al Buda de la medicina y él le otorgó un nuevo linaje para la práctica del Buda de la medicina. Y él era un gran escritor de la práctica del Buda de la medicina. Y su asistente, aquel que contrató al actor, que les contaré esa historia en algún momento, era Sangye Gyatso, el primer ministro del país. Él también se convirtió en un gran médico y sus libros de su medicina, yo lo he leído, son uno de los más grandes libros escritos en la historia. Él tenía un puesto interesante porque hacia el este era la antigua medicina de China y hacia el sur teníamos Ayurveda. Y entre estas dos tradiciones se mezclaron, así que tuvo una combinación sumamente poderosa de la tradición, de la medicina tradicional china y la del sur. Era una relación muy íntima, así que él fue uno de los grandes autores de los textos médicos. Yo tuve la oportunidad de traducir para 2 de los más grandes doctores en Tíbet durante como 10 años. Así que es una tradición sumamente poderosa para el Buda de la medicina, que proviene del Dalai Lama. Y él escribió una nueva práctica para el Buda de la medicina. Él escribió una nueva manera de practicarlo. Y lo encontramos, John Brady lo encontró, y comenzamos a traducirlo hace como 2 años. Es lento porque se toma mucho tiempo, toma cientos de horas. Terminamos una nueva sección para ustedes, así que le van a obtener una nueva sección esta semana. Y ya se terminó y está lista. No sé si la están traduciendo a diferentes idiomas, ¿correcto, Tim? Algo así. Está en proceso. Pero solamente se los di hace una semana, así que generalmente es culpa mía. Y me parece que su sadhana del Buda de la medicina, que son las instrucciones de cómo alcanzar el Buda de la medicina, va a ser como de 400 hojas. Y terminamos las primeras 200. Así que vamos a terminar lo que sigue el año que entra. Así que lo he dividido en 3 años, en 3. Y esto me va a tomar como otro año para poder terminarla. Pero mientras tanto, vas a obtener las primeras 100 páginas esta semana y van a ser las primeras personas que van a aprender esto después de muchísimo tiempo. Y es sumamente hermoso. Así que vamos a estar trabajando por la siguiente sección de la sadhana del Buda de la medicina, escrita por el quinto Dalai Lama, y por tradición se dice que el Buda de la medicina llegó hacia él y le otorgó a él esto, así que es un nuevo linaje. Es un linaje muy complejo y lo seguimos hacia su inicio y me tomó muchos de los 2 días de mis vacaciones en San Diego, que mi esposa no estuvo muy contenta al respecto, pero recreamos el linaje y fue sumamente complicado, pero lo hicimos, lo logramos. Para que así que tienen el linaje completo y les voy a enseñar las siguientes 100 páginas esta semana. Así que vamos a hacer las segundas 100 hojas. Y después, cada vez que hacemos algo de la sadhana que significa el ritual para lograr el Buda de la medicina, ¿cómo le das una mordida al Buda de la medicina para que venga hacia ti? ¿Cómo lo sobornas? Y eso se le llama sadhana. Así que vamos a repasar la sadhana, pero no funciona. Y yo tengo la información que viene del centro, del Buda real de la medicina, que ganó la serie del peor equipo de béisbol en Nueva York. ¿Comprenden? Así que 3 linajes.
los New York Mets, Medicine Buddha, el Buda de la medicina y la sabiduría Nagarjuna. Y vamos a estar entretejiéndolos. so you'll get enough wisdom. Así que van a tener suficiente sabiduría para ver cómo funciona el Buda de la medicina y después lo pueden utilizar para hacer que funcione el Buda de la medicina. Y generalmente lo van a hacer en su práctica, lo vamos a estar practicando juntos y vamos a estar experimentándolo. Así que si tienes un equipo en específico de soccer que quieres que gane, lo puedes intentar, ¿ok? Algo así. So I have a challenge for you guys. Así que tengo aquí un reto para ustedes, chicos. Por cierto, Because I have to teach almost every day, I have to film. porque tengo que estudiar y tengo que filmar casi diariamente, casi diario durante todo el año. Y la grabación para los siguientes 15 meses ya lo tengo hecho. Durante los 15 meses que vienen van a salir 500 hojas que diariamente está ya planeado para los siguientes 500 días. Ya está hecho. Y me gustaría, ¿cómo se llama? Cruzar. Me gustaría polinizar. Solamente por el hecho del tiempo. Tengo que poner esta clase en alguna otra solamente para tener, porque son 500 días seguidos para grabar y no tengo tiempo ni siquiera para comer. Entonces vamos a hacer algo interesante. La filmación para los padres del proyecto del pavo real va a salir, sale en enero. Utilizamos sabiduría, utilizamos Nagarjuna. Me preguntaron, ¿qué poesía vas a utilizar? Y yo les dije, voy a utilizar la poesía de Nagarjuna porque la tengo que enseñar en Diamond Month. No tengo tiempo de hacerlo, ¿correcto? Entonces, alimenté a dos venados en una sola vez. Yo estaba luchando contra esto, con el programa de enseñanza del pavo real. Y algo extraño me ocurrió hace como 2 días. Yo tenía 3 grabaciones un día y fue muy complicado. Y estaba cansado y di una clase basada en Nagarjuna, en la sabiduría de Nagarjuna, para el curso de los padres. Y después fui a mi casa y dije, no hice un buen trabajo con eso. Eso estuvo terrible. Y muy raramente no estoy satisfecho con lo que hizo, como una vez. Y entonces les dije, yo no me siento a gusto con esta clase. Estuvo basada en la sabiduría que vamos a cubrir aquí. Y fue basada en los capítulos que vamos a ver esta semana. No fue una clase brillante, era una clase como aburrida. Y llegué a mi casa y dije, ay no, quiero tirar esa clase y la voy a volver a grabar. Así que la vamos a grabar nuevamente esta semana aquí. Así que ustedes van a poder tener una clase de padres. Y si no tienen hijos, no se preocupen, yo tampoco los tengo, ¿ok? Entonces, y va a estar bien. Solamente en caso que tengan, que estén aquí por accidente, vamos a hacer la clase juntos. Yo estaba intentando utilizar los capítulos que voy a cubrir esta semana. Y yo estaba intentando encontrar un hilo conductor entre los capítulos y lo voy a hacer esto con ustedes ahora. Así que la manera en que vamos a comenzar la práctica del Buda de la medicina es que vamos a repasar los nombres de los 6 capítulos que aún no hemos terminado. Y esos son los 6 Dhamma, son el clímax del Buda de la medicina. Perdón, son el clímax del libro de Nagarjuna. Es el clímax del mejor libro que haya sido escrito en el mundo, en la historia. Estos son los grandiosos capítulos de vacuidad mejor escritos en este planeta. Y yo los reto. Yo voy a describir los 6 capítulos. Y es un misterio el por qué eligió estos 6. Y eso es lo que quiero que ustedes piensen. Así que la clase no termina en este salón.
sino que esta clase va a su cabaña de meditación. Y quiero que lo piensen y quiero que luchen con esto. Yo he luchado con esto. Y es por eso que la clase de los padres me salió tan mal. Porque no podía yo ver el flujo. No podía conectar los puntos. Y les voy a mostrar los capítulos de sabiduría que vamos a cubrir esta semana. Pero me parece que es complicado encontrar el hilo conductor. Por cierto, Nagarjuna no hace nada por accidente. Todo lo hace con un propósito. Todo lo que jamás hizo tiene un significado mucho más profundo. Así que vamos a trabajar con esto juntos y después le voy a preguntar y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas como en 45 minutos. Y denme sus ideas. Aquí tenemos la pregunta. Así que aquí se supone que es el clímax de estos 6 capítulos. Es el clímax de todas las enseñanzas de vacuidad que jamás se dieron en este mundo. Y de alguna manera, él nos está conduciendo a cierta conclusión. Y ese es el final del libro. El capítulo 27 es el final del libro. Así que estos últimos 6 capítulos son, de alguna manera, es un misterio, pero se supone que están revelando la comprensión más profunda de la vacuidad, ¿ok? Y yo les voy a decir de qué se tratan y después quiero que ustedes lo piensen. A lo mejor les va a tomar unos 2 años o 2 días o 2 años de encontrar la conexión. Aquí tenemos los puntos que quiero que intenten unir. Es un misterio y también no he decidido yo cuál es la respuesta. Así que en mi experiencia, cuando trabajamos juntos y lo platicamos juntos, me parece que pudiéramos encontrar una respuesta. Así que aquí vamos. Capítulo 22 se le llama, por cierto, cada capítulo se le llama una investigación, pariksha, que quiere decir que quiere checar algo. Trata cada uno como un misterio. Cada capítulo es como, vamos a investigar esto. Y el 22 es, vamos a investigar la vacuidad de un Buda. Tathagata. Vamos a investigar la vacuidad de los Budas. Así que este es el capítulo 22. Y si tú aprendes a investigar la vacuidad de un Buda, entonces puedes practicar el Buda de la medicina, ¿entiendes? El Buda de la medicina está vacío. El Buda de la medicina no es un Buda, ¿ok? Y de alguna manera funciona. Es sumamente importante para nosotros si es que vamos a averiguar cómo salvar a tu equipo de soccer, cómo salvar a tu equipo de fútbol más preferido, que eso es lo más importante de estas cosas. Así que tenemos que investigar cuál es la vacuidad de una persona que ya es perfecta. ¿Cuál es la vacuidad de una persona que utilizó la práctica del Buda de la medicina y que me puede decir algo? ¿Cuál es su vacuidad? ¿Entienden? Ese es el primer misterio. Y lo vamos a estar abordando. Y es un tema sumamente profundo y es un tema muy hermoso. Si entiendes la vacuidad de la vacuidad del Buda de la medicina, vas a poder practicarlo. Si no comprendes la vacuidad del Buda de la medicina y vas a intentar hacer la práctica del Buda de la medicina, entonces es superstición. Y no va a funcionar. Así que hay una broma donde yo no entiendo la superstición. Superstición significa de estar más allá, pero yo no entiendo la superstición. Es algo gracioso. El capítulo 23 realmente no es tanto como un klesha. Es una investigación de los estados negativos mentales. El enojo, los celos, el odio, el orgullo y otras especialidades que tengo. ¿Cuál es la vacuidad? ¿Cuál es la vacuidad
de los pensamientos negativos con los que hemos vivido desde que éramos pequeños, ¿correcto? ¿Cuál es la vacuidad de de esa negatividad? Y no es tan complicado, Sukan, ¿correcto? Del último capítulo a este. Si yo digo, ¿cuál es la vacuidad? Y de esto, y después le digo, ¿cuál es la vacuidad de tu negatividad? Es muy fácil unir estas dos líneas y tienen que tener una relación uno con otro. Tú puedes lograr ser un Buda si puedes eliminar tus negatividades, algo así. Así que vamos a investigar la vacuidad de tus pensamientos negativos. Vamos a investigar la vacuidad de tu enojo y de tu deseo y de tu orgullo y de tus celos. Es sumamente interesante. Él nunca solo investiga las negatividades. Él está investigando la vacuidad de las negatividades, que es mucho más profundo. Y eso es más profundo porque es la única manera de eliminarlos. Solamente si comprendes la vacuidad de tu orgullo, puedes eliminar el orgullo permanentemente de tu mente. Nadie que no comprenda la vacuidad del orgullo jamás pudiera estar libre del orgullo para siempre. No es posible. Tienes que comprender la vacuidad de tus negatividades para poder eliminarlas. Y si no comprendes la vacuidad, entonces nunca las vas a poder eliminar. Es muy interesante. ¿Ok? ¿Bien? Capítulo 3. Ahora, en mis clases, pues son afortunados, yo siempre hago estas apuestas de $100. A veces más, a veces menos. Pero me gusta, no sé, los alumnos intentan y se mantienen despiertos si hago apuestas de $100. Todo el mundo está muy atento. Por ejemplo, ahorita. Ni siquiera veo a Word Smith, pero puedo ver su cara. Imaginar su cara, perdón. O sea que aquí vamos. Aquí hay una apuesta de $100. Nadie me puede decir, quiero saber. Vamos a hablar de la realidad más alta. Quiero saber cuáles son. Y número 2. ¿Por qué es verdad que no puedes decirles, no los puedes llamar los 4 verdades nobles? Es muy sospechoso cuando levantan la mano y ni siquiera han entendido la pregunta. Las 4 verdades, quiero saber por qué noble es una mala traducción. Y quiero saber cuáles son. Si quieres ser elegante, puedes explicar el orden, pero no tienes que. Es separado, ¿ok? ¿Y por qué noble sería una mala traducción? Se le llaman 4 nobles verdades en la mayoría de los libros, que es una mala traducción, por cierto. Porque no describe un estado mental de la persona que ha caminado en el camino, que ha percibido la vacuidad. La palabra es Arya, Sattva, las 4 verdades de un Arya. Entonces, durante 100 años, en el inglés, la gente ha traducido incorrectamente como noble, porque Arya puede significar de una manera extraña, noble, pero nosotros les decimos Arya porque han visto directamente a una persona que ha tenido la percepción directa de la vacuidad. Así que $100 para ti. Ahora, ¿de dónde, quién te los entrega? Rob, Rob es el que va a entregar el dinero. Espero que lo tengamos a la mano. Entonces, justo después de que les demos el dinero, después tenemos todos estas campañas de recaudación de fondos. Así es como funciona. Ok. No, sin presión, sin causa presión. Ok.
Este es el capítulo 24, así que de alguna manera tenemos la vacuidad de un Buda, después la vacuidad de las negatividades y después la vacuidad de las 4 verdades. Ok, y en términos generales, fue la primera enseñanza que que impartió el señor Buda. Por cierto, él lo repasó 3 veces, 3 repeticiones, y la mayoría de su audiencia percibió la vacuidad directamente en esa época. Y eso es. Así que, ¿cómo es que eso se une para checar la vacuidad de un Buda, del Buda de la medicina? Y después vamos a checar la vacuidad de sus negatividades, que realmente ya no las tienen. Y después vamos a checar la vacuidad de esta lógica, que es la lógica incomparable. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué morimos? Lo podemos detener y solamente tienes que encontrar el camino para detenerlas. Estas son las 4 verdades más altas. Y haciendo énfasis de una persona que acaba de percibir la vacuidad y después vio estas 4 verdades. ¿Está haciendo énfasis en esto o está haciendo hincapié en las primeras enseñanzas que dio el Buda? No lo sé. Eso depende de ustedes. Y por cierto, no tienes que decidir en esta clase. Yo tomaré algunas opiniones cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas, pero me parece que es muy útil. Es una buena utilización de su tiempo de meditación en su retiro. Si se sientan muy quietos, muy silenciosamente en Diamond Mountain para pensar en esto, es el propósito de venir a Diamond Mountain. Y es un centro hermoso, maravilloso de retiro. Mis amigos ucranianos que invitamos de Kiev para que llegaran a la mejor ciudad del mundo que se llama Rimrock. Cuando ellos llegaron estaban como que, wow, esto es algo, este lugar es algo importante y es un maravilloso lugar para meditar. Y es un maravilloso lugar para poder darte cuenta de abrir tu corazón. Ya sabes, no sé, 9, 10 días en silencio. Tú tienes la elección de guardar tu teléfono por 9 o 10 días. ¿Tienes el valor de hacerlo? ¿Sabes? ¿O es tu hábito demasiado fuerte? Tienes una adicción muy fuerte a esto. Tienes la oportunidad de esta semana de apagar tu teléfono. Y no los vamos a forzar. Antes hicimos el retiro, construimos el retiro en un lugar donde no había internet. Y esto fue muy complicado y pagamos mucho dinero. Yo le llamo el centro donde puedes detener todas sus lágrimas, tu sufrimiento. Y costó mucho dinero. Pero ahora es este centro maravilloso, hermoso. Si vienes de un lugar muy lejano, en un avión, y llegas al centro de retiros de Diamond Mountain y te sientas en tu cabaña y checas tu internet, es como súper tonto. Y decir súper tonto estoy siendo muy amable. Mala idea. Yo no voy a ver por la ventana, aunque sí voy a caminar por todos lados. Y espero que ustedes puedan apagar su teléfono durante la semana. Solamente experimenten lo que se siente y piensen sobre estas preguntas. Y esto puede cambiar su vida. Tuvimos una clase de negocios en esto. Tuvimos una clase de MBA y le estábamos grabando en los cursos de MBA. Y estábamos hablando acerca de la innovación, estábamos hablando acerca de los procesos de manufactura, innovación en los procesos de fabricación. Y estamos hablando acerca de aquellos que los hicimos en Manhattan, que Warren Buffett compró, y los procedimientos, los procesos. Y estos salieron del retiro. Muchos de esos procesos de manufactura o de fabricación
fueron comprados de Warren Buffett salieron de un retiro profundo. Así que tienen la elección de solamente ver un video de YouTube que llegó en un home run, que es lo que yo hice ayer en la noche, o puedes apagar, ya sabes, apaga tu teléfono y entra en estas preguntas profundas de la vacuidad y del Buda de la medicina. Y realmente los aliento a pasar la semana de esta manera. Yo no voy a cuidar, no soy niñero, no los voy a estar cuidando, y eso depende de ustedes. Pero sí les voy a decir algo. Nosotros vendimos una compañía de $250,000 y esa compañía creció y esas ideas provinieron de un retiro en profundo. Así que tal vez quisieran intentarlo. Es como maravilloso. Es como muy emocionante. Y obviamente yo no pasé el tiempo solamente haciendo eso, pero pasé un tiempo haciendo eso. Y fue maravilloso. Ok. El capítulo 25, una investigación del nirvana. Solamente tiene atención de déficit. ¿De quién? Nagarjuna. Por cierto, nunca le decimos Nagarjuna. Siempre le decimos Arya Nagarjuna. Él es el Arya número 1 en toda la historia. Su libro es el mejor libro de la historia sobre la vacuidad en 2500 años. Y acabamos de terminar un hermoso libro que se llama 60 versos de cómo comprobar la vacuidad. Y es de 670 páginas. Y cada página toma como 10, 20 o 30 horas. Y ya lo terminamos. Tomó 7 años. Nick Lasho terminó su libro. Y es asombroso. Y es casi de 700 páginas de cómo comprobar la vacuidad. Así que, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión entre los 3 capítulos que acabamos de mencionar? ¿Por qué él solamente tiene atención de déficit? Desorden de atención de déficit. Cuando ven una estructura de esta naturaleza, por ejemplo, un libro famoso de yoga que tiene instrucciones y preguntas por $0. Vamos, solamente hay 2. El Yoga Sutra. El orden de los capítulos es extraño, especialmente el 4. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es tan distinto de los otros 3 capítulos? Muchos de los eruditos han dicho que es alguien 100 años más tarde, le pegó algo, le adjuntó algo a este libro. Así que muchas personas cuando llegan a un libro como el de sabiduría, dicen, alguien le adjuntó capítulos adicionales y por eso es caótico al final. Y eso no es verdad. Todo fue escrito por Nagarjuna. Puedes oler Nagarjuna cuando lo lees. Cuando trabajas con Arya Nagarjuna mucho tiempo, tú puedes reconocer su trabajo. Encontramos 141 libros de él en la base de datos de John Brady. Solamente 10 son conocidos y encontramos 140 libros. Y eliminamos unos cuantos. Había unos que no aceptamos en la base de datos porque consideramos que no es él. No se lee como él. Hay algunos libros que tienen un nombre que se llama Krishna Nagarjuna. Y después hay otro que se llama como Krishna Nagarjuna. Y esos los mantuvimos porque son obviamente Nagarjuna. Fueron escritos por un maestro, un experto en la vacuidad. Ok, el siguiente capítulo, el 26. Una investigación de los 12 eslabones de la rueda de la vida, que es el libro de Subranshi. Es un experto. Su libro él acaba de terminar su libro. Su primer libro sobre la rueda de la vida acaba de terminar. Y es una presentación sumamente profunda de la rueda de la vida desde hace 500 años. Y después él quería sufrir un poco más. Y en el proyecto de John Brady encontró un ejemplar sumamente extraño sobre la presentación de la rueda de la vida
de hace 2000 años del maestro Vasubandhu y la estamos traduciendo. Y es extremadamente profundo. Así que Sugang está trabajando en esto. Es un libro sumamente interesante porque Vasubandhu escribió el libro para la escuela más baja budista como una confesión de haber criticado a su hermano Asanga. Y después Asanga le dijo, bueno, y después le pidió disculpas. Y entonces le pidió a su hermano, él ofreció cortarse la lengua porque había criticado a su hermano. Y su hermano le dijo, ¿sabes? No, mantén tu lengua. Pero puedes escribir un libro acerca de la escuela, de donde provienes y la escuela en la que estás a punto de... Y puedes escribir acerca de ellos, porque una vez que te unes conmigo, nadie va a querer estudiar esa escuela. Así que él escribió el Abhidharma Kosha, que es una maravillosa presentación de esa escuela y es un gran libro. Y después, él salió del closet y entonces se sintió en libertad para demostrar que realmente pertenecía a la escuela de Solamente. Y eso, y lo hace en la escuela de Sugang. Es sumamente interesante y muy hermoso. Estamos trabajando en esto la semana pasada, me parece. Ok, eso básicamente es. Así que creo que él puso este libro ahí especialmente para Sugang. Pero ¿por qué él va en este orden? ¿Por qué él habla de los Budas y después habla del enojo? Y después habla de su primera enseñanza. Y después brinca Nirvana y después entra a la rueda de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué en ese orden? No tiene mucha lógica. De alguna manera hay una lógica retorcida de Nagarjuna ahí. Y yo les pido que la descubran. Es un misterio. Es un misterio para mí. Destruyó mi curso de padres. Por eso lo tengo que volver a grabar, porque yo estaba pensando ¿cómo? El último. Vamos a investigar los puntos de vista. Y Ben Craver acaba de terminar su primer libro. Todos estos libros están saliendo. Tuvimos un maravilloso patrocinador que básicamente alimentó los Mixed Nuts durante 7 años. Les costó un fenómeno extraño en sus casas y como resultado tenemos muchos bebés y no sé, tenemos me parece que 4 niños, algo así. Así que hemos estado profundizando. Ben Kramer tradujo un libro que se llama Siddhanta y este era un tema muy popular hace como 500 años. A la mitad de China, muy extraño, influenciado por los mongoles y por otros, los tibetanos del este, los chinos del centro, los mongoles del centro. ¿Y cómo se llama ese idioma, Stanley? De Mongolia, del interior de Mongolia. De un momento extraño en la historia. Y estamos sentando ahí a la mitad de China, en medio de China, expuestos al confucianismo, al taoísmo, al budismo, al islam, a la cristiandad nestorian, y todas estas religiones extrañas estaban ahí en esta área en el mismo momento. Los chamanes mongoles, y todos estaban cocinando en esta misma área en el mismo momento. Y entonces fue muy interesante en comparación a la religión y comenzaron el estudio de los diferentes puntos de vista y comenzaron a escribir un comparativo de las religiones y son asombrosos, son increíbles. Así que Ben Kramer los tradujo todos y presenta 101 religiones. Es un libro de 101 religiones y es asombroso. El comparar más de 100 distintas religiones de la historia de como 30 siglos.
estando ahí a la mitad, cocinándose a la mitad, estas filosofías cocinándose en medio de Asia, incluso hasta el cristianismo y el islam, y todas ahí. Y él lo tradujo. Y es un libro maravilloso, es asombroso, lo deberían de leer, es asombroso. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Porque el último capítulo de Nagarjuna es una investigación de las religiones o de ideas distintas. ¿Qué hay de la gente que crea diferentes religiones? Por cierto, algunas de esas religiones murieron hace 1000 años y no sabemos mucho, no las conocemos mucho, no sabemos su filosofía. Conocemos su filosofía más bien, pero ¿por qué en la era de Jesús había más de 100 religiones en Palestina y solamente una o dos sobrevivieron? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Por qué sobrevivieron? Así que ese es el último capítulo de Nagarjuna. Aquí tenemos todos los diferentes puntos de vista con los que piensa un ser humano. ¿Y cuál es la vacuidad de estos puntos de vista? ¿Cuál es la vacuidad de estas religiones que los humanos hicieron? Es sumamente interesante. ¿Cuál es la vacuidad de un ser humano, del hambre de un ser humano para crear una religión? Es sumamente interesante. Y ese es su último capítulo. Y después dice, ya terminé. Ahora, ¿cómo es que estos 6 capítulos fluyen uno en el otro? Si es que lo averiguas, si averiguas el misterio, entonces yo diría que estás listo para practicar el Buda de la medicina. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos practicando el Buda de la medicina mediante examinar la sabiduría espiritual de Nagarjuna, ¿ok? Porque si solo repites las oraciones y los mantras del Buda de la medicina y no piensas, entonces nunca van a funcionar para ti. No es posible. Y después, realmente eso es una superstición, ¿ok? Y realmente me molesta. No sé por qué. Yo le quiero gritar a la gente. Es realmente molesto para mí. No sé por qué. Es como que estás tan cerca a la verdad, a la realidad, a la verdad, pero solamente estás repitiendo como perico, bla, 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 realmente me molesta. Ok, me gustaría repasar lo que nosotros cubrimos en el dilema del quinto Dalai Lama. Tenemos 15 minutos y después vamos a hacer preguntas y respuestas durante 15 minutos. Después vamos a tomar yo digo como un medio desayuno. Yo tengo una cafetería. Algunos de ustedes han estado ahí. Tenemos el primer paso de desayuno, segundo paso de desayuno, y puedes desayunar durante 6 horas. Eso es mi idea de un buen momento. De pasarla bien, más bien. Así que vamos a tener... Yo hablé con alguien, realmente fue con mi esposa, y entonces estamos patrocinando el café, jugo de naranja fresco y jugo verde para todos ustedes. Somos los patrocinadores, así que vamos a tomar un receso a las 7, a las 7:30. Perdón, a las 7:15. ¿Correcto? No. Sí, estás correcto. No, las preguntas y respuestas son a las 7:15. Tenemos la clase a las 7:30. Vas a poder tomar tu primer turno de desayuno, que puede ser café, jugo o jugo verde, o pueden ser las 3 cosas. Y vamos a hacer todo esto diariamente, ¿ok? El siguiente ítem, Francisco, hemos terminado los 4 pasos de la práctica del Buda de la medicina. Ya terminamos 4 pasos distintos del Buda de la sadhana del Buda de la medicina. Sadhana significa una práctica que puedes llevar a tu centro de retiro y lograr y alcanzar el Buda de la medicina. Sadhana significa una práctica que te ayuda a alcanzar a un Buda. Así que estamos aprendiendo la sadhana del Buda de la medicina. Ana significa, es un método.
Y Sad quiere decir alcanzar. Entonces, sadhana quiere decir un método para alcanzar el Buda de la medicina. Siddha, por ejemplo, viene de esto, como Siddhartha, que significa aquel que ha logrado el objetivo. Así que terminamos los 4 pasos del Buda de la medicina, de la sadhana del Buda de la medicina, escrito por el quinto Dalai Lama. Y supuestamente se le fue otorgado por el Buda de la medicina. ¿Ok? Aquí vamos. La siguiente imagen. Yo digo, aquí es donde ya fuimos, así que por eso ves la parte de atrás de un coche, porque ya cubrimos alguna parte de la sadhana. Voy a repetir las partes que ya cubrimos. La lectura del sadhana que obtienes para esta semana va a tener todas las partes antiguas también, ¿ok? Así que aquí tenemos las partes que ya puedes ver ahí. Si no viniste el año pasado, por ejemplo, entonces los vamos a poner al corriente. Y vamos a repasar las partes que ya repasamos el año pasado. Así que aquí están las partes que ya cubrimos el año pasado. No puedes saltar el que sigue, porque ya lo cubrimos. Número 1. La sadhana en general, por la siguiente imagen, Francisco, la que sigue. Sí, esta. La primera parte del sadhana cubre el budismo en general, una práctica general de budismo. ¿Okay? Así que la primera parte de tu práctica aquí, esta semana, son las prácticas que tú cubres en cualquier práctica budista. Son las prácticas generales budistas. Y aquí tenemos una lista para ti. La que sigue. Estas son las partes que ya terminamos por $100. ¿Qué está oculto en esta lista? Me parece que fue Stanley. ¿Qué es eso? ¿Como un árbol? Son los preliminares, una práctica de preliminares. Los 7 preliminares para todas las prácticas de meditación. 7 pasos que debes de tomar todos los días esta semana para comenzar tu práctica. Así que la sadhana del quinto comienza con esos 7 preliminares. Pero llamarles preliminares es un poco, no es tan claro. Se puede conducir a otro lado. Y no estoy ofreciendo $100, porque si no, esto se va a volver muy caro. ¿Por qué no está tan claro llamarle los 7 puntos? No debes de regresar los $100. Porque tenemos que hacer una dedicación después de la práctica. Bueno, a ver. A veces las personas dan una respuesta de $100 a una pregunta de $0. Y yo siempre digo, bueno, pero no todos son los preliminares, ¿ok? Número 7 es dedicar el buen karma de tu sesión. Pues bueno, ojalá que fuera después de tu práctica de meditación. Ok. Aquí tenemos donde él va con la sadhana. Ya terminamos esto, es solamente un repaso para ustedes. Ya tienen todas las sadhanas, 200 páginas de la página. Son 300 páginas completos y se las voy a dar completa el año que entra. Una postración de inicio. Y generalmente, alguien que escribe un libro de budismo se postra hacia todos los maestros de su linaje. Y es buena suerte el de honrar a todos los maestros que vinieron antes, porque cuando escribes un nuevo libro, entonces surgen muchos obstáculos y para superar esos obstáculos, normalmente al inicio de cada libro budista, nos postramos ante los maestros del pasado para acumular un karma especial para evitar los obstáculos, ¿ok? Y después él honra el linaje. Y vamos a hablar más de esto más adelante. Su linaje es poco común para el Buda de la medicina. ¿Por qué?
Él era muy ecléctico y nadie ha sido tan ecléctico. Solamente hay dos que han sido así de eclécticos, que realmente han abrazado todos los diferentes linajes y las diferentes religiones y han abierto hacia todas las diferentes religiones. El Dalai Lama actual es muy abierto a esto, a abrirlo para todos, ¿ok? Entonces, el compromiso de la práctica de renovación. ¿Cómo se llama esta renovación de la purificación? Se llama Sojong. So quiere decir arreglar, o puedes decir renovar. Después Jong quiere decir purificar. Y normalmente ese es el So antes del Jong. Debería de llamarse Joseon, pero se llama Sojong. Tal vez hayan escuchado la palabra en tibetano. Pero básicamente toda esta lista es Sakyang por $100. Sakyang. Acumular la bondad y purificar los errores. Muy bien. Básicamente, el calentamiento para tu práctica de meditación diaria. No deberías entrar en una meditación sin Sakyang, que es Sojong. Jong quiere decir, primero, reconoce los errores que has cometido durante los últimos días. Y todos los tenemos. Todos los tenemos. Y sé honesto contigo mismo. Ok, me molestó con Venerable Sunam, con Tim, con Ángelo, cosas así. Solamente admítelo. Por lo menos admítelo a ti mismo. Los pequeños horrores o grandes errores que has cometido en los últimos días. Admítelos. Y después, y por la manera equivalente para... ¿Quién lo dijo? ¿Gyaltse? ¿Jenny? $50. Gyaltse. Siempre decimos igual atención equivalente a las cosas buenas que has hecho últimamente. Y les voy a decir algo que aprendimos en DCI con la meditación del café, con las instrucciones de la meditación del café. Hay una poca habilidad, hay una rara poca habilidad de admitir las cosas buenas que hiciste. Generalmente a la gente le cuesta trabajo admitir que son buenas personas. Parece que es la naturaleza humana. Así que una equivalente cantidad de tiempo en tu meditación para apreciarte a ti mismo. Y si no lo haces, entonces eres un budista fracasado. Si no aprecias el buen budista que eras, entonces eres un budista fracasado. Si eres budista y no aprecias las cosas buenas que haces, entonces ya cometiste errores y eso lo puedes llevar a tu confesión el día de mañana. ¿Ok? Pero por favor, se requiere durante esta parte de la sadhana, que solamente es el calentamiento para esta, se requiere que pienses en las buenas cosas que has hecho. Y si no lo haces, entonces la sadhana no funciona. Si no lo haces, la sadhana no funciona, ¿ok? No puedes dejar la mitad de los preliminares afuera y esperar que el resto de la sadhana trabaje. No puedes esperar que funcione. Tienes que pasar la igual cantidad de tiempo para las cosas buenas que hiciste. Y todos en esta habitación están haciendo cosas muy, muy lindas. Solamente te lo tienes que admitir a ti mismo. Y se te requiere hacer eso. Es un requisito. Así que tienes todo el derecho y la responsabilidad de flagelarte a ti mismo y después pasar una equivalente cantidad de tiempo. Dije igual, sí. Tiempo equivalente en pensar sobre las cosas buenas que has pensado. Y no sé, si eres como yo, cuando yo llego a la equivalente de tiempo de las cosas buenas
que yo realmente me voy como automáticamente a las cosas malas que he hecho, como que me forzan. Y yo les puedo decir, espérense, ahorita es el momento para las cosas buenas. Estas son las cosas, es el momento para apreciarme a mí mismo, pero después yo mismo digo, sí, pero eres egoísta, sí, 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 ya sé que soy egoísta, pero ahorita lo estoy confesando, estoy tratando de decir algo bueno aquí. Así que no permitas que te manden las cosas buenas, nada más diles, regresa mañana durante la confesión. Ya terminamos con la confesión, ese es el momento para regocijarse. Realmente hiciste cosas maravillosas y no es orgullo el de apreciar las cosas buenas que estás haciendo, realmente es sabiduría, es una clase de sabiduría, es un buen refuerzo de tu bondad, es un buen refuerzo para tu bondad y tienes que pasar este tiempo, tienes que pasar una cantidad de tiempo igual. Yo sé que Xiaoping no lo haces, pero te ríe. Ay, no me pasé suficiente tiempo en el programa de NBI. Sí, sí, pasaste mucho el tiempo suficiente, así que cállate y trata de apreciarte a ti misma. Tenemos algunos momentos más. Vamos a terminar esto. Postración. Después de muchos años de postrarme ante las postraciones, me di cuenta que solamente tienes que apreciar a alguien que es una buena persona. Eso es todo. No tienes que levantarte y postrarte, lastima tus rodillas y está bien. Mentalmente aprecia una buena persona en tu vida. Yo estaba con Rob Rossinger el día de ayer. Seiji y yo pasamos 4 horas haciendo finanzas, trabajando en las finanzas. Y él es un hermoso, honesto, inspirador. Es una persona hermosa, honesta y inspiradora. Y cuando me postro, yo generalmente pienso en él. Es una de las personas en las que pienso. Y eso es todo. Y eso es todo. No estás haciendo una postración a alguien que nunca conociste, ¿ok? Esa parte de los preliminares se supone que tienes que pasarla apreciando, agradeciendo a alguien especial en tu vida y debe de haber alguien. Ok, hacer ofrendas. Yo siempre le hago ofrendas a esa persona, a Rossinger, le gusta el café, le gustan tomarse 3 tazas, entonces le doy 1, 2, 3 en mi visualización. Le ofrezco 3 tazas de café. Y después la confesión, hago mi confesión. Después, regocíjate de las buenas acciones que has hecho. Por favor, no lo hagas más corto. Pasa la misma cantidad de tiempo haciendo esto. Después, pídele a tu maestro que te siga enseñando en tu mente. Pide a la gente que te enseñe. Y las más grandes lecciones son las que obtienes de los idiotas en tu vida. Así que no busques estas personas sagradas. Las personas que son más irritables son tus grandes maestros. Si alguien te puede molestar, entonces todavía no estás. Si alguien no te puede molestar, entonces todavía no has llegado ahí. Aquellos que te molestan tienen un valor especial. Es por eso que tienen una cantidad interminable de molestias. Pídele a tu maestro que permanezca, que se quede contigo. Pídele a estas maestras, a esas personas molestas que permanezcan en tu vida, generalmente lo hacen. Y después de tu meditación, dedica el buen karma. Y eso es algo, es una forma maravillosa de difundir la belleza. Hay una práctica opuesta en el budismo que se llama, ¿cómo se llama? Midukpa. Se llama una meditación de desastre. Y es cuando comienzas con un hoyo en tu cráneo y te imaginas que todo el mundo se está pudriendo. Y se llama una meditación horrible. Es como un hoyo aquí, cada vez se hace más grande y se difunde a todo tu cuerpo y se difunde a todo tu estado y después de costa a costa. Se supone que tienes que alcanzar la costa del este y del oeste y de todo los Estados Unidos. Es como una bomba nuclear, ya está destruido todo, y hay carne podrida, esqueletos, y todo esto después lo regresas y lo metes aquí, lo pones aquí. Y esa es una
una meditación triste de la Vidharma de hace mucho tiempo, y eso es lo opuesto. Ahora tienes que iniciar aquí con belleza, como una flor, y después flores, 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 flores. Todas de costa a costa, de la costa este a la costa oeste, y después todo el país está cubierto de flores. Y eso es lo último aquí. Ok, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo una regla para preguntas y respuestas, 3 partes. La primera es una pregunta que hace realmente muy refrescante, pero que nadie pregunta. Número 2, una pregunta personal que tengas acerca de tu vida personal. Adivina que todos en línea y todos aquí tienen exactamente los mismos problemas que tú. Y agradecemos mucho cuando haces tú la pregunta para que yo no la tenga que hacer. Como yo tengo este problema con mi novia o algo así. Y todos lo tenemos, pero la verdad no lo queremos admitir o no lo mencionamos. Ok, una pregunta personal. Número 3, algunas personas tienen un problema de una pregunta de filosófica que le está quemando o desde que Geshe Michael dijo y tienen ahorita aquí la oportunidad de hacerla. Así que, adelante. Voy a dejar que Tim elija a las personas, ¿ok? Buenos días, Geshe-la. Por cierto, cualquier pregunta está bien, no me preocupo. El punto del curso de Geshe es el de contestar. Preguntas inmediatas, frecuentes. Y cualquier cosa que tenga que preguntar está bien. Tengo una pregunta y yo sé que esto molesta a mucha persona. Yo sé que esta pregunta molesta a muchas personas. Probablemente sabes que hay una guerra en mi país, en Ucrania. Y cuando estamos haciendo esta práctica durante hace ya 2 años, pero parece que no está mejorando, ¿sabes? Parece que ahora hay otro conflicto hacia el este. Y tengo una pregunta personal. ¿Qué estoy haciendo incorrecto? Realmente yo creo que estoy haciendo lo mejor, pero creo que algo hace falta. Y sé que muchas personas que están practicando el Buda de la medicina le dieron venerable Jigme. La venerable Jigme les dio la práctica. No tengo tanto tiempo para hacerlo. Pero hay algo que pueda yo comprender. ¿Qué tenemos que hacer? Muy buena pregunta. Cada vez que alguien hace una pregunta, yo pienso lo mismo. Yo he estado involucrado en un aborto cuando estaba en la universidad. En el momento, todos mis maestros y mis padres me dijeron, está bien, está bien. Y después conocí a mi maestro y me dijo, oh, eso es terrible. ¿Y cómo puedo limpiar esto? Y entonces tú me dijiste que le enseñara a niños. Y yo estaba viviendo en una comunidad de Mongolia, cerca de Nueva York, hacía como 100 refugiados de Mongolia de la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno los llevó después de la Guerra Mundial, y había como había como más de 1,000 personas y sobrevivieron, habían sobrevivido a los campos de concentración. Hubo gente que tuvo el valor de escaparse, hombres y mujeres, y todos estaban traumados, todos ellos tenían traumas terribles. Y entonces estás hablando no puedes hablar con miles de personas, y mi maestro y yo que vivíamos ahí, y fue muy complicado. Estaban muy traumados, y muchos de ellos eran adictos al alcohol, a la heroína. Todavía hacían esto porque unos fueron capturados por los alemanes para hacer excavaciones de las trincheras. Así que estaban realmente, seriamente
lastimados y estaban muy en contra a cualquiera que no fuera mongol, que significaba yo. Fue un americano que yo vivía ahí y había un tibetano que era mi maestro. Era muy difícil vivir con ellos. Y era muy sospechoso. Durante 20 o 25 años fue muy complicado. Había un hombre que era muy abierto y era el tesoro del templo. Y él era... ¿Tiene su imagen? Les voy a enseñar su imagen. Se llamaba Hongor. Él se puso en contacto conmigo y me dijo, no te preocupes, vas a sobrevivir aquí. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y estábamos como, muchas gracias, porque era muy complicado el estar ahí. Y todos eran sospechosos de nosotros y todos estaban en contra de nosotros. Y esta es su imagen, esa es su foto. Acaba de fallecer hace poco. Así que vamos a tener una ceremonia especial para él. Y su familia va a venir de Nueva Jersey. Esta foto se tomó hace 50 años y acaba de morir hace unos días, hace unas semanas. Así que vamos a hacer la ofrenda del fuego para él. Yo no estaría aquí si no hubiera sido por él. Él me protegió. Yo no estaría aquí si no hubiera protegido. Y todo es debido a él. Así que su familia va a venir. Y los niños, y la razón por la que conocí a su familia es que yo le enseñé a los niños durante 15 años. Yo tuve una clase con niños para los niños de Mongolia. Y sus hijos vinieron, 3 hijos, y ellos van a venir esta semana. Ya están viejos ahora. Tienen como 50, 55 años. Yo les enseñé cuando tenían esta altura. Y ese fue la tarea que me dio mi maestro para limpiar el karma del aborto. Ok, las historias del abuelito generalmente llegan al punto. Y a mi edad a veces se me olvidan las cosas, pero el punto sí me acuerdo. Yo le pregunté a mi maestro, ¿cuánto tiempo tengo que enseñar a estos niños? ¿Cuánto tiempo tengo que enseñarle a los niños el programa de los niños? Y me vio y me dijo, hasta que se termine el karma, lo tienes que seguir haciendo. Yo estaba pensando como 1 semana, 6 semanas, y me dijo, hasta que se acabe. Yo estaba pensando, pero ¿cómo voy a saber cuándo se terminó? Lo vas a saber. Lo vas a saber. Y vas a tener que seguir hasta que se termine. Y yo sé que yo insistía, pero dame una fecha, dame una hora. ¿Cuándo va a terminar la guerra? ¿Cuál es la fecha donde la última persona muera? Y me dijo, eso depende de ti. Y se rehusó a contestarme. Me dijo, eso depende de ti. Es que también haces tu purificación, que también enseñas a sus niños. Y me tomó 15 años. Y lo hice durante 15 años. Y se terminó. Y finalmente terminó. Tienes que seguir hasta que termine. Y no pienses que estás perdiendo el tiempo y no pienses que no está funcionando. Algunos karmas son muy serios y necesitan mucho trabajo. Él decía que tu karma es como el cemento y no sabemos qué tan duro se ha hecho. Entonces puede estar aún suave, puede ser muy duro. No lo sabemos. Así que su respuesta famosa es, tú sigue haciéndolo hasta que termine.
y realmente no tienes otra opción. Así que esa es mi respuesta. Pero yo creo que I'll tell you one last thing. I went to te voy a Vietnam. decir una última cosa. Sí, yo fui a Vietnam. I when I was in college, Cuando I estaba went en la to jail universidad, yo fui a la cárcel working against the Vietnam War. I went to jail. porque estaba yo protestando en contra de la guerra de Vietnam y fui a la cárcel por eso. Our army was beat by the Vietnamese army. Y nuestro ejército fue derrotado por el ejército vietnamita solo porque eran 1% of the muy American money fuertes given them. y no tenían el 1% del dinero Didn't have americano, ni bombas, ni nada. No the tenían ni main siquiera el leader, 1%, pero derrotaron a los americanos. the main leader was Ho Chi Minh. Y And el líder I principal fue Ho Chi Minh. Y the first time I went to Vietnam, la primera vez que yo fui a Vietnam I a was enseñar, I talked in Hanoi. yo enseñé en Hanoi, que es la And capital del norte de Vietnam. I got up on the stage and they put a Y me statue subí of al Ho Chi Minh escenario next to me. y pusieron una estatua de Ho Chi Minh junto a mí. Y yo estaba como, You know. And we taught at I don't know if you y guys enseñamos, no sé si lo recuerdan, no sé si estaban ahí, pero enseñamos en un where lugar donde the North Vietnamese army had el ejército vietnamita del norte había excavado túneles por abajo, por bajo tierra para escapar de las bombas y enseñamos ahí, many tuvimos of ahí the un retiro. Muchos de participants were los amputees. They participantes lost legs, they had lost les arms. faltaban piernas y brazos de We did las yoga bombas. together. And I'm E sitting there hicimos trying to yoga understand. juntos. Yo estaba sentado aquí ayudándole You a know, hacer it was yoga cuando no so tenía una kind. pierna. Y fueron tan It was amables so conmigo beautiful. y It's fueron so, tan hermosos. you know, no hatred, nothing. Están nada de Just odio, nada, I was solamente amor. Y I'm yo supposed to estaba teach como, you. se You're supone que teaching yo te tengo que enseñar a ti, you know, tú me estás enseñando a mí. we did so many terrible things there. And here we Hicimos are. tantos problemas ahí y You aquí know, están. I was I almost went there. I almost was sitting there. Casi fue And ahí, here they are. casi me mandaron So ahí y aquí kind. están ellos siendo tan amables, tan So as an old bondadosos. man, I'll tell you Así que something. como un hombre grande, Time les changes quiero all decir things. algo. El There'll tiempo come cambia todas a las day cosas. when we're Y all va a sitting llegar un having momento class en in donde Moscow. todos estemos sentados aquí There will come a teniendo day clase when en we're all Moscú y va a enjoying haber each un other día en donde todos estemos in disfrutando Russia de la compañía de todos en Rusia o en and Ucrania everyone's just loving each other. y todo el There will mundo come se a quiera day. unos a Just be otros. Va a patient. llegar un momento. Solamente tienes que I've tener seen it. As paciencia. an old man, Yo lo he visto. I've seen it. Como viejo te puedo decir eso, lo he Okay. visto. One more question, Timothy. 30 seconds. 30 segundos. Why you talk so much, Grandpa? Well, that's a long question. I think we'll just stop. So 8 o'clock, we will have a mixed nuts class. What I did with the mixed nuts classes, rather than, by the way, we've had 1,200 classes, 1,260 classes. Rather than have a bunch of classes at the same time, we decided to have 3 classes a week. So we'll be having, and the theory is, no matter where I am in the world, we do the class. And so we're going to do the mixed nuts class this morning for Ben Kramer's book. And then Monday evening, I think it's 4 to 7, we'll do 2 more classes. And we'll just keep doing that every Saturday and every Monday for the rest of your life. Okay, so Saturday morning is mainly for Europe and America, and then Monday night is mainly for Asia, for Tuesday morning in Asia. So we'll just keep doing that forever. Okay, so because of that rule, we're gonna have a translation class in half an hour, and we'll take a break. Anything else, Timothy, I should be announcing? See you guys at 8 o'clock. Have a nice break, and we'll see you at 8. Cinema?